El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchenos cada jueves a las 5 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saluda a su amigo Ernesto Duque Padilla. Doy la bienvenida también a mis compañeras. Elizabeth Buitrón, muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un placer que nos acompañen de nueva cuenta hoy jueves. Y también está con nosotros Aida Morlet Villa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio que como cada jueves nos sintoniza en el 104.1 de Radio Universidad. Bueno, pues como lo anunciamos, tenemos un enlace muy especial desde Buenos Aires. Está con nosotros Alberto Sladoña Seyman, a quien damos la más cordial bienvenida. Él es psicoanalista, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y quisimos titular a este programa mi universo humano en extensión, aunque también podríamos haberlo llamado Usted no sabe con quién se mete, usted no sabe con quién está hablando. Y vamos a hablar entonces de este tema que se ha popularizado recientemente, se ha vuelto este concepto de uso común, y quien ha formalizado este concepto en un trabajo serio es Ricardo Rafael. El Fondo de Cultura Económica le publicó su libro Mi Reinato, la otra desigualdad, del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas. Entonces, bueno, me parece que esa es la referencia con que, Alberto, podríamos iniciar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le van? Buenas tardes, Elizabeth. ¿Qué tal? Buenas tardes. Zaida. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ernesto. Y buenas tardes a los que nos van a soportar durante un cierto tiempo. A ver, mis reinas y mis reyes, ¿qué es lo que quieren? Ustedes lo dicen y nosotros hablaremos de eso. Bueno, aquí el asunto es que esto, así como lo mencionamos cómicamente, también alude a un drama actual en el que México está padeciendo, y eso no es más que expresión de una situación que tiene que ver con la familia, con la transmisión de herencias, con la transmisión de poder, y esta nueva tribu urbana que ya nos hemos acostumbrado a ver en las calles y en la televisión y en las redes sociales, de jóvenes que dan un espectáculo de ostentación verdaderamente vergonzoso para la desigualdad que vive nuestro país, y eso lo denuncia precisamente Rafael y, bueno, Alberto Sladoña, porque me parece que es el único psicoanalista que se ha ocupado de este tema. Está bien. Es feo estar en el lugar del único, pero también podría ser tomado como un llamado para que los analistas, que está muy bien que lean en griego, en chino, en latín, en alemán, en francés, pero que también tienen que leer las cosas en castellano, que tienen que ver con la subjetividad. Y creo que el texto de Ricardo Rafael, Mi Reinato, la otra desigualdad, merece que los analistas, la gente de letras, los artistas, quienes estén ocupados con el tema de la espiritualidad, merece que lo lean. ¿Por qué? Porque si la cuestión del mi reinato, si la cuestión del mándeme, no cambia, los cambios que va a requerir el México actual ante las crisis que está viviendo, por ejemplo, la enorme crisis de falta de creencia en la política. No sé si ustedes han visto la noticia el otro día que un blog, dos blogs, el blog de izquierda y el Tiradero del Bote, anunciaban a su público que habían hecho una profunda investigación que demostraba la caída abismal de los índices de delincuencia en México, y que, habiendo estudiado las cosas de la manera
hasta las últimas consecuencias, o sea, de la manera más superficial, se dieron cuenta que últimamente había caído el índice de delincuencia por un hecho muy sencillo. Los delincuentes se dedican a hacer campaña política. Es una manera de mostrar cómo cosas que se viven en la vida cotidiana tienen que cambiar. O sea, no puede haber un cambio político si no hay un cambio subjetivo. Voy a comenzar, bueno, ya comencé hace un rato, ¿no? Adelante. Señalando una cuestión que nos dice Ricardo Rafael. En 1999, Warren Buffett, uno de los 3 hombres más ricos del mundo, anunció que no heredaría a sus hijos su inmensa fortuna, calculada hoy en alrededor de 62.000 millones de dólares. Dejará para cada uno de sus 6 descendientes directos 10 millones y el resto será donado a obras de caridad. Un periodista, Ted Koppel, a ver, un momentito, que hay un ruido que me está acribillando el oído. El periodista Ted Koppel lo entrevistó entonces para la cadena ABC en su programa Nightline, con el propósito de que expusiera las razones de tan drástica decisión. Recuerden ustedes que Carlos Slim integró al directorio de su empresa al conjunto de su familia y que Emilio Azcárraga, al morir, dejó a su hijo al cargo de la fortuna que tiene por nombre Televisa. Bajo los focos del estudio televisivo, el multimillonario, ¿está bien así? Sí, ahí bien se escucha bien, sí, es que estaba muy cerca el micrófono. Gracias por atender. Bajo los focos del estudio televisivo, el multimillonario compartió con parsimonia 2 argumentos que desarmaron al entrevistador. Primero dijo que sus 6 hijos eran personas maravillosas. Ajá. Bueno, ¿qué padre no va a decir eso de sus hijos? Claro. Y sabrían cómo crecer con una herencia Ajá. que la inmensa mayoría no tiene al nacer. Koppel no bajó la guardia y preguntó si sus vástagos estaban dispuestos a aceptar ese arreglo que podía parecer injusto. Buffett contestó categórico que lo habría hablado con ellos y no era motivo de conflictos. Luego ofreció su segundo argumento. No veo una sola razón por la cual alguien que se sacó la lotería deba recibir el poder para comandar los recursos de la sociedad. Sería tanto como invitar a participar como competidores para las Olimpiadas de 2000 a las hijas y los hijos de quienes ganaron las medallas en el año 1976. Para Buffett, una cosa es tener riqueza y otra muy diferente es obtener liderazgo en la sociedad por el poder que da la posesión de una fortuna grande. De ahí que a la hora de hablar sobre el tema de la herencia sea necesario distinguir entre el dinero y el poder que lo acompaña. Bueno, la cuestión del virreinato apunta a esta cuestión. A aquellos que no construyen un poder como cualquiera lo construye, sino que lo reciben como herencia. Pero lo reciben porque ya recibirlo implica que son una casta privilegiada. Uh-huh. Sí, pero además una red, porque acá la cuestión del compadrazgo está muy arraigada, y no solo es en la familia, hacia el interior de la propia familia en cuestión, sino de las redes familiares con los compromisos en que se van protegiendo los capitales, las inversiones, la familia, y además dejando estos siempre en su mayoría jóvenes
empresarios y políticos en los lugares que no se ganaron, y lo más grave, algo que tú has señalado, es que hasta se vuelven modelos de admiración y la gente los soporta y los, digamos, hay una complicidad de la sociedad. Exactamente. Porque hay una especie de fascinación hacia esas personas, ¿no? Hacia esos personajes. No solamente eso, sino que la gente participa del virreinato. A ver, es hora de salir de la mitología, de pensar de que la vida solamente la hacen los poderosos y los que no somos poderosos estamos simplemente sometidos. No, aquí hay una cuestión que es más grave. El virreinato se instala porque logra conducir al rebaño de quienes reconocen entre sí al reconocer a un mismo virrey. ¿Me explico? Claro, La forman gente parte del grupo. participa del virreinato. Sí, perdón. Sí, No claro, escuché. o sea, la gente que participa forma parte del sostén del virrey. Exactamente. El poder no se sostiene solo por la violencia, se sostiene porque se lo comparte. La gente utiliza el poder de apoyarse en el virrey para conseguir sus favores antes de usar su poder para decirle que no al virrey. Sí, Porque- claro, esto es decir que las personas que están alrededor del virrey obtienen también beneficios con esta relación. Por eso es un círculo, está encadenado. Yo no sé si es un círculo, me gusta más la idea de encadenado. Es como una serie de... Es como lo que ocurre en física cuántica. Diversos niveles que se chocan, se golpean Claro. y arman una cierta... un cierto tipo de relación. A ver, O sea, sí. a ver, una cuestión. Mira, otra de las cosas que señala Ricardo Rafael es esta desigualdad en la que se presenta el fenómeno, con 3,000 familias que tienen ingresos de 84,000 pesos diarios, contrastado contra 3,5 millones de familias que no reciben más que 21 pesos al día. Pero traigo este comentario para hacerte una pregunta, porque cuando comentábamos preparando el programa, tú observas que el asunto no se queda en una élite, sino que transgrede las distintas capas o pisos del edificio en el que habitamos en esta sociedad. Sí, el virreinato funciona entre los de arriba, entre los del medio y entre los de abajo. Por ejemplo, el pequeño virrey de la colonia más pobre, que es el que gestiona obtener ciertos privilegios para la colonia. Entonces, la gente le otorga a ese virrey un poder total. Él es el que se ocupa de nuestras desgracias. O sea, no es necesario llegar solamente o decir que el virrey es Carlos Slim nada más. Ajá. Es una estructura compartida. Esto alguien recién lo mencionó, se nota en la política. En la política hay, por ejemplo, piénsese, en la carrera política de muchos hijos de políticos, es una carrera de hijo, no es una carrera de político. Está en el lugar de político porque es hijo de, no es hijo de la CH, sino es hijo de tal o cual político famoso. Digamos, por ejemplo, no es desde el mundo de los negocios que el actual propietario, Emilio Azcárraga Jr., llegó a ser el propietario de esa empresa. Llegó a ser el propietario de esa empresa porque es el hijo de, no de la CH, sino de Emilio Azcárraga, el Tigre. Muy claro, más claro el hijo agua. de Tigre Pintito. Claro, y además esto lo vas a ver replicar en sindicatos y organizaciones sociales de los más distintos estratos y
y niveles en todo tipo de Y en el arte corporación. también, y en la literatura claro. también ocurre. Y en las pandillas, en las calles, está en todos lados. Y en la casa con mi rey, el pequeño ¿Sí? tirano de papá. No, por eso, la estructura del mi rey es una estructura subjetiva que acompaña las formas de desigualdad económica. Soy más radical. En el caso de México, sin el virreinato, sin el mande, sin el mándeme, no habría la desigualdad económica que el actual régimen propone. El régimen de Bueno, desigualdad económica Ajá. no se sostiene solo por la economía y por la explotación, sino porque construye un tipo de hombre, un tipo de mujer, un tipo de hijo, un tipo de familia, un tipo de educación. A ver si me queda claro. Estás invirtiendo... No te va a quedar claro. Permíteme, No importa. mira, es que estás diciendo que depende esta estructura de la subjetividad y no de los intereses y relaciones de capital que se protegen. Pero, O sea, Exactamente, sí, digo eso. Que sin, no es que la superestructura ideológica de la familia, de la lectura, de la literatura, depende de la estructura económica. ajá, Digo que es al revés, ajá. que si no hay una estructura ideológica subjetiva, si no hay un régimen patriarcal, no hay posibilidad de explotación y de desigualdad. hay un elemento, Alberto, que me llama la atención, porque obviamente hay una posición de sumisión en juego y una cierta complacencia en esa posición, porque en el mande hay una solicitud que se le dirige al mi rey, o en el mándeme usted, una petición, mándeme usted lo que sea. Un poco en relación también a esta posición del mi rey, de así lo quiero, así lo Un momento, mando. por favor. Un momento. Sí. Bueno, aprovechamos para mandar saludos a Juana María Alanís, quien nos está escuchando. Ahora hemos tenido mucha respuesta de nuestros amigos que invitamos a escuchar este programa. Sí, perdón. Así es. Y también les recordamos las vías de comunicación, que es el ¿Cómo? directo. Recordamos también las vías de comunicación aquí a cabina directo, es el 482-6995. Y recuerde también que tenemos el blog, lo googlea, eluniversohnx.blogspot. Sí, Continuamos con Alberto Sladoña desde Argentina. le comentaba Alberto que aparte de cierta complacencia en la posición del que se somete al mi rey, está también en el mi rey esa posición de decir así lo quiero, así lo mando, sirva mi voluntad de razón, a la cual el resto se somete de manera contenta, placentera, Voluntarios. Sí. voluntaria. Sí, sí. Sí, pero yo sería más radical. Participa de eso porque está de acuerdo con esa forma de organizar la vida. Claro, Ujú, ujú. Porque salirse de esa forma de organizar la vida. Por ejemplo, claro, pensé. porque ve en juego el goce de ser súbdito de mi rey. No, porque el mi rey le resuelve cosas. Y Claro, uno pues se queda su súbdito quietito. las tiene que resolver. Pues es el líder de la colonia, Claro. es el presidente seccional, es el que lleva puede los ser. apoyos. Incluso un Era la sacerdote maestra al Elba que me Ester estoy- Gordillo. Era, Todo el sí. mundo se quejaba de ello, pero yo no vi una manifestación enorme de maestros de todo el país que dijeron, bueno, renunciamos a todos los beneficios que la maestra nos consiguió. No, eso es lo No, al bonito. contrario, o sea, Uno se somete, Sí. a cambio recibe eso, los beneficios, ¿Quién los sabe? que Sí, Por sean. eso, a ver, Yo Elizabeth, no estoy tan de acuerdo con que se someta, ¿no? Me parece que es exactamente. una complicidad No de es un otra problema de naturaleza. sometimiento. ujú. Claro. No es un problema solo de sometimiento. En el No dudo mándeme, que a veces ocurra el sometimiento, por favor, obviamente. Puede ocurrir eso, pero es una cuestión de estar de acuerdo. Cuando uno está de acuerdo no hay sometimiento.
es más como una conveniencia. O sea, me conviene porque tú no me es vas participar. A ver, ¿se dan cuenta cómo a ustedes les cuesta trabajo aceptar de que se participa de eso que nos tiene fregados? Pongamos un ejemplo, como si ustedes quieren más elemental. Es mucho más fácil poner el grito en el cielo: ¡ay, ahí vienen los narcos, ahí vienen los narcos! ¡Que el gobierno nos proteja! En lugar de que los vecinos se organicen y se acaban los narcos. Pero si nos tenemos que organizar y tomar, tenemos que arriesgarnos. Michel Foucault estaba muy sorprendido porque hace bastantes años, en Irán se produjo una revuelta contra un régimen absolutamente despótico encabezado por el Shah Reza Pahlavi. No sé si ustedes claro, recuerdan a este personaje, que entre otras cosas después vivió un tiempo exilado en Cuernavaca, en México. Sí, el Shah de Irán. El Shah de Irán, exactamente. Yo le podía decir que comparativamente los cárteles que provocan las matazones que hay en México son niños de jardín de infante comparado con las barbaridades y atrocidades que cometía la policía secreta del Shah de Irán. Ajá. Y entonces Michel Foucault se queda sorprendido porque sin que haya una explicación, de pronto la gente dice no. Le dice no y arriesga su vida para decirle que no al poder del Shah. O sea, pasa de la posición de, entre comillas, o de sometido, a insubordinarse, a correr los riesgos de insubordinarse. Por eso es que la insubordinación, la salida del régimen del virreinato, siempre va a ser un movimiento de minorías, como es el análisis. Es una minoría la que se quiere analizar, es una minoría la que de pronto puede llegar a estar harta de la comida que el virrey ofrece y decirle no al régimen, poniendo en riesgo lo único que tiene, su vida, su cuerpo, su estilo de vida. Por eso no es solamente, es una cuestión de sumisión y puesta activa en sostener al régimen. Acabamos de terminar esta semana, precisamente mañana es la última reunión para entrega de trabajos de un diplomado sobre participación ciudadana y prevención de la violencia. Y bueno, han venido gentes que han estado trabajando en el tema en distintos niveles y la verdad de manera muy intensa. Y me llama la atención que la coincidencia, el punto en común es efectivamente la participación social. Cuando la sociedad asume como propio un problema y se hace cargo de él. Lo difícil es encontrar la forma en que así se reconozca y se asuma. Pero coincide con esto que tú estás mencionando, si tú quieres, en un contexto un poco distante, ¿no? Por tratarse de temas de seguridad local que nos preocupan acá. Es un diplomado que acabamos de terminar con la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la Universidad Autónoma de Coahuila. Alberto, tenemos un minuto más para despedirnos del auditorio. ¿Qué les anunciamos? ¿Ya terminó el programa? Bueno, todavía tenemos 39 segundos, hay tiempo. Bueno, llegó el mi rey, clausuró el programa. Bueno, revelemos, no. Yo creo que quizás, si a ustedes les parece, en otra ocasión, seguiremos desplegando los 1001 vericuetos del virreinato. Quisiera terminar esto, si me lo permites, claro. leyendo un elemento, la impunidad que el virreinato, el virrey se otorga a sí mismo y que le brinda a quien se somete a él. Soy Jorge Rodríguez, declaró ante la autoridad responsable del operativo conocido como Alcoholímetro de la Ciudad de México.
Quienes atestiguaron los hechos aseguraron que el individuo conducía en estado de ebriedad. Era sábado por la madrugada y se negó a cooperar con la prueba de alcoholemia. Permaneció pasmado dentro de su automóvil Mercedes-Benz color negro. Probablemente el senador, recuerden, lo único que declaró fue: soy Jorge Rodríguez. Probablemente el senador Jorge Emilio González Martínez no estaba en condiciones de recordar que, de acuerdo con el artículo 311 del Código Penal para el Distrito Federal, quien falte a la verdad en sus declaraciones ante la autoridad debe ser sancionado con una pena que va de los 2 a los 6 años de prisión y ha de pagar hasta 20.000 pesos de multa. Su guardia personal intentó rescatarlo de la bochornosa escena ofreciendo 2.000 pesos a cada uno de los 4 funcionarios del orden que habían detenido el vehículo. Pero los policías no se dejaron sobornar. Entonces los guaruras del legislador procedieron a probar con la fuerza física. Intentaron liberarlo a empellones, pero tampoco tuvieron suerte. La policía sujetó al falso Jorge Rodríguez y lo introdujo dentro de una patrulla mientras el ebrio personaje de 40 años, a una personaje a lo cual la prensa llama el Niño Verde, gritaba enfurecido: "No saben con quién se están metiendo". Termino con otra anécdota más. Hace varios años atrás se lo vio muy apresurado al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha impulsado la lucha democrática en México, muy urgido por llegar a una delegación en Polanco. ¿Cuál era el motivo de su urgencia? Liberar a su sobrino, que había sido detenido por robarse unas botellas de whisky de determinada marca de un negocio que vende alcohol en Polanco. Bueno, pues Alberto, te agradecemos mucho. Y él decía que solamente usaba su apellido para impedir que su sobrino pasara un mal rato en la delegación. Para eso era el apellido, ¿no? Ese es el sí, mi parece el reinato. apellido. Claro. Y definitivamente pues todos llevamos un mi rey dentro. Muchas gracias, Alberto. Por ahí nos enlazamos en otra ocasión. Hasta luego, gusto en saludarte. Hasta luego, buenas noches, muchas gracias por haberme escuchado y por haber soportado mis sandeces. Pero así somos los mis reyes. Así es. Agradecemos también a Lalo Reina. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. ¿Lalo Reina? No quería decirlo hasta el final. Bueno, me despido como siempre deseándoles salud y vida. Nos vemos la próxima. Y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me... El universo humano en extensión. Una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Escúchanos en nuestra próxima emisión, aquí en el 104.1 de Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante.